Así, de pronto, a las 9 de la noche de ayer, miércoles 13 de enero, elementos del Grupo de Operaciones Estatales de Tamaulipas se encontraron con dos personas armadas. Esto a la orilla de la brecha del ejido Becerros, en el municipio de Reynosa. Los sospechosos le dispararon a los policías estatales y posteriormente se dieron a la huida. Y en el lugar dejaron abandonados estos vehículos. Estamos viendo, son 6 vehículos blindados, conocidos como monstruos, usados por la delincuencia organizada. Entre estos vehículos hay camionetas, como también hay una Homer, un camión, un tractocamión International, doble rodada, pero no hubo ni una sola persona detenida, según han informado las mismas autoridades. Así, el regalito que le dejaron a los policías estatales de Tamaulipas, en un estado en donde normalmente no se suele saber nada respecto de los acontecimientos de alto impacto, principalmente relacionados en materia de inseguridad. Como ven, un caso más en donde ahora de esto sí nos enteramos. Bienvenidos al Caporal, a una transmisión más del Caporal del 14 de enero. Comenzamos. Las autoridades federales, también Pemex y también autoridades estatales han informado de las acciones realizadas para frenar el huachicoleo en el arranque de este año, en el arranque de este 2021. Y hay muchos datos que han compartido, al menos también como parte de un balance de lo hecho hasta el pasado 13 de enero, es decir, hasta ayer, según la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, han sido recuperados 110.960 litros de huachicol en varios estados de la República. Y se trata de un balance preliminar debido a que conforme van pasando las horas están reportando un aseguramiento todavía mayor. Pero todo esto forma parte justo de las acciones del plan conjunto del gobierno para combatir el robo de hidrocarburos, que ya han empezado a compartir también justo datos. Han informado, por ejemplo, de la inhabilitación de 26 tomas clandestinas en Estado de México, en Baja California, en la Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán. Pero en cuanto al aseguramiento de hidrocarburo, han informado lo siguiente, y comienzo con enumerando justo estas acciones en orden alfabético por entidad. En el estado de Baja California, en específico en Mexicali, fue asegurada una camioneta abandonada con combustible presuntamente robado. Esta camioneta tenía 2 contenedores de 1,000 litros, pero en su interior encontraron aproximadamente 1,000 litros de hidrocarburo. Atención, sí son 2 contenedores de 1,000 litros, es decir, con capacidad de 2,000 litros, pero solamente encontraron 1,000 litros en su interior. Ahora ves en pantalla, esta foto corresponde al municipio de Reforma, en el estado de Chiapas, cerca del ejido Dr. Rafael Pascasio Gamboa. La Guardia Nacional aseguró aquí un tractocamión pues pegado, llevaba un tanque cisterna con capacidad de 42,000 litros. Al interior había 33,000 litros de hidrocarburo. También otra acción más realizada ayer, o al menos que han informado las autoridades ayer, en el Estado de México fueron 2 los aseguramientos que hicieron. Uno en el municipio de Axapusco. Elementos de las Fuerzas Armadas encontraron y aseguraron una camioneta que estaba abandonada, en donde tenía contenedores, 4 contenedores de 1,000 litros cada uno, es decir, contenedores con capacidad total de 4,000 litros. Sin embargo, al interior encontraron únicamente 1,700 litros de hidrocarburo. En otro municipio, también del Estado de México, en Acolman, 2 vehículos fueron encontrados abandonados. En su interior también tenían diversos contenedores y fueron asegurados 400 litros de combustible, pues cuyo origen, cuya procedencia y legalidad de la misma, pues no pudieron comprobar las mismas autoridades, evidentemente, dado que no había personas que acreditaran precisamente ser dueños de lo que se encontraron. En el estado de Hidalgo hubo 4
aseguramientos. Uno en el poblado El Gorrión, esto en el municipio de Ajacuba, en donde encontraron una camioneta abandonada con contenedores con capacidad, también 4 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada una. Sin embargo, en total encontraron 3.000 litros de hidrocarburo. En la localidad de Nectario, municipio de Cuautepec de Hinojosa, también en el mismo estado de Hidalgo, encontraron 9 contenedores. Al interior tenían en total 680 litros de hidrocarburo. En Atitalaquia encontraron 8 contenedores en donde estaban almacenados 500 litros de hidrocarburo. Y en Opala de Villagrán encontraron una camioneta abandonada con 380 litros de hidrocarburo. También en el estado de Jalisco fue encontrado otro camión articulado. Te lo comparto en pantalla, de hecho es el de la imagen miniatura, un camión con 62,000 litros de combustible presuntamente ilegal, 62,000 litros. En Michoacán, esto en el poblado de Cuto de Tarímbaro, fue encontrado unos contenedores en donde estaban un tanque cisterna, conectado a un tanque cisterna con capacidad de 13,000 litros de hidrocarburos. En Nuevo León, y te comparto también esta otra imagen, en el poblado de El Milagro, en el municipio de Cadereyta, fue detenido una persona que manejaba el tractocamión que ves en la imagen, en la parte hasta adelante, un tractocamión que llevaba 2 tanques cisterna. Llevaba de manera irregular 56,700 litros de hidrocarburo. El 11 de enero también, hace unos días atrás, informaron del aseguramiento de este tractocamión, otro más, con 42,000 litros de diésel presuntamente ilegal, en el municipio de Pesquería. En Coahuila también han encontrado esto. Municipio de Ramos Arizpe, asegurados contenedores con alrededor de 14,000 litros de hidrocarburos. Hay 3 personas detenidas por este aseguramiento. Atención, esto ya no corresponde a el balance que te hablé al inicio de este video de los más de 100,000 litros de combustible asegurados. Dado que estos 100,000 litros asegurados era con corte en 24 horas a ayer. Esto que acabas de ver en pantalla se trata de aseguramientos dados a conocer hoy por la misma Guardia Nacional. Y también hay otro caso dado a conocer hoy, esto en el estado de Durango, en 2 operativos en los municipios de Lerdo y Pueblo Nuevo. Fueron asegurados más de 131,000 litros de hidrocarburos. Fueron detenidos los 2 vehículos que transportaban el hidrocarburo, detenidos los 2 conductores de los 2 vehículos que transportaban el hidrocarburo y están obviamente siendo objeto están bajo investigación, pues dado que no pudieron acreditar la posesión del mismo. Y atención, porque se trata de una serie de actividades reportadas y de aseguramientos reportados por las autoridades federales, principalmente, en menor medida también por personal de Pemex y de autoridades estatales, pero como podemos notar, la mayoría de estos acontecimientos se trata de vehículos que transportaban el hidrocarburo o de contenedores que tenían este hidrocarburo. La pregunta ahora es, ¿de dónde fueron extraídos? ¿Qué hay en torno de entonces de estas tomas clandestinas? Como podemos notar, si bien las cifras son sorprendentes, son verdaderamente altas, esto es en realidad la punta del iceberg de lo que representa el huachicoleo en México. Así el combate, pero también así las evidencias que comparten las mismas autoridades, en donde decimos, uy, sin duda se trata de un problema que todavía no está resuelto. Entre más se sigan encontrando vehículos o contenedores con hidrocarburo, obviamente significa que existen tomas clandestinas o existen puntos desde donde este hidrocarburo fue extraído. En este canal te he platicado en los últimos días sobre acontecimientos de alto impacto en materia de inseguridad registrados en lo que va de este 2021, tan solo en el estado de Guanajuato. Te comparto a continuación miniaturas de los videos que te he traído en la última semana.
Hemos hablado, estás viendo el tema de los restos humanos encontrados en Guanajuato, el asesinato del diputado local, precandidato también, un día con 5 ataques a las autoridades por parte de la delincuencia organizada y también las 2 masacres registradas en los primeros 7 días del año. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado finalmente sobre la inseguridad que está registrándose en el estado de Guanajuato, que como sabemos encabeza la lista de homicidios dolosos por entidad, tanto en el año pasado como en el arranque de este 2021. El presidente de la República ha informado hace unas horas en la conferencia matutina de este 14 de enero que ayer, tan solo ayer 13 de enero, Guanajuato concentró el 19% de los 68 homicidios registrados en el país. Ha dicho, sí, tenemos presencia de la Guardia Nacional, tenemos presencia del Ejército, pero hace falta más trabajo. Parte de los problemas que han detectado, afirmó, es el contubernio entre las mismas autoridades, tanto municipales, policías municipales, en los ayuntamientos, autoridades judiciales, con la delincuencia. Y también habló acerca de pues la descomposición social que ha detectado en la entidad, una declaración que provocó alguna cierta polémica, pero bueno, esto es parte de la preocupación manifestada por el presidente de la República sobre lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato. Graves problemas de desintegración en las familias, del abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes, están encontrando lamentablemente fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí. En el caso de Guanajuato. También te he platicado en este canal de otro de los estados que encabeza también la lista de los homicidios dolosos y también se encuentra de hecho todavía más a la cabeza, más puntero en el terrible caso de hallazgo de fosas clandestinas en el estado de Jalisco. Algo ocurre y algo ha estado ocurriendo en los últimos meses en la frontera de los estados de Jalisco con Nayarit. Ya te he platicado en videos anteriores de acontecimientos verdaderamente lamentables como la privación de la libertad de policías, el asesinato de policías, la desaparición de personas precisamente en los límites de estas 2 entidades. En este momento se está realizando una campaña para localizar a Wendy Sánchez Muñoz, una artista plástica de 33 años de edad que está desaparecida desde el pasado 9 de enero. Ella salió de su casa en la localidad de San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit. Ella se fue manejando su camioneta hacia la ciudad de Jalisco a visitar a un familiar y no llegó a su destino. En este momento, pues, tanto la Fiscalía de Nayarit como la de Jalisco están trabajando para dar con el paradero de esta artista plástica, un acontecimiento que se suma a esos que, pues, evidencian la difícil situación en materia de inseguridad que se vive en ambas entidades y en específico en esa franja, en ese límite entre ambos estados. Así las cosas, nuevamente te comparto la ficha por si sabes algo. Bueno, si en algo podemos contribuir, también compartamos esta información. Esto es lo que he preparado para ti esta tarde. Nos vemos al rato en este mismo espacio, 11 de la noche, aquí en El Caporal. En tanto, si te ha gustado este video, no olvides, 1, suscribirte, ya que descubriste este canal, suscríbete. 2, activa la campana de notificaciones. Y 3, revienta como siempre el botón de like.